Bien, así es que vamos a compartir la palabra y el día de hoy queremos hablar acerca del esfuerzo o de la fortaleza y de la debilidad. Y esto es muy importante que podamos entender el concepto que queremos tratar y cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de estas cosas. Mire, vamos a buscar primeramente en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a ir al versículo 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8. Le pongo en contexto. David, que era rey de Israel, había decidido traer el arca de Dios, el arca de la alianza que que había estado en manos de los filisteos, decide traerla a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén. Y déjeme le digo que Saúl, que fue el antecesor o el primer rey de Israel, nunca tuvo la intención de traer el arca de David. Pero David, perdón, el arca de la alianza. Recuerde que esta arca, el arca de la alianza, el arca que Dios le dijo a Moisés que tenía que manufacturar, que tenía que edificar, que tenía que hacer. Dios no solo le habló acerca del tabernáculo, Dios no le habló acerca de cómo tenía que ser todas las cosas físicamente a Moisés, le inspiró por el Espíritu Santo a las personas que estuvieron edificando el tabernáculo de Moisés, que Dios le dijo a Moisés que tenían que hacer, pero Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer un arca, y esta arca representa a Jesús. Aunque todo el tabernáculo que Dios le enseñó y le pidió a Moisés que creara, que edificara, que construyera en la tierra, era, digámoslo así, porque así lo dice la palabra en el libro de Hebreos, que es una sombra del tabernáculo celestial en donde el mismo Señor Jesucristo se presentó con su misma sangre en el tabernáculo celestial. Así es que el tabernáculo de Moisés era una sombra del tabernáculo celestial, y en el tabernáculo de Moisés había un área que le llamaban los atrios, era el área exterior, un área que le llamaban el área del lugar santo, y un área muy especial que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Y en esta arca, que era de madera de acacia, cubierta toda con oro, que representa al Señor Jesucristo. La madera de acacia es una madera incorruptible, representa el cuerpo de Jesús, y estaba toda cubierta de oro y tenía accesorios de oro. Así es que el oro representa la divinidad de Cristo. Cristo 100% hombre, madera de acacia 100% Dios. El oro, el rey es Jesús. Así es que dentro del arca, Dios le dijo a Moisés que tenía que depositar las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná. Estos tres elementos hablaban de la rebelión del pueblo de Israel. Las tablas de la ley hablaban de que los hombres quisieron justificarse a sí mismos por su propio esfuerzo. No quisieron depender del esfuerzo de Dios, considerándose débiles, pero ellos dijeron, nosotros somos capaces, y quisieron depender de su esfuerzo. Dios los había sacado con mano poderosa. Ellos jamás hubieran podido salir de Egipto. Eran esclavos, maltratados, pero Dios los sacó con vigor y con gloria de Egipto, con oro y plata. Nadie salió enfermo, todos salieron vigorosos. Pero 50 días después que salieron de Egipto, cuando Dios se manifestó a ellos para ser su Dios y su Señor, ellos rechazaron la manera de Dios y decidieron presentarle a Dios una propuesta. Esto es, a través de su esfuerzo, agradar a Dios. Y Dios les entregó la ley para hacerles ver que era imposible que así funcionara. Dios había diseñado algo maravilloso para el hombre, pero el hombre no podía conducirse bajo su propio criterio, bajo su propia opinión, bajo su propia prudencia, desligado, separado de Dios.
Así es que Dios les entregó la ley y la ley lo que hizo fue que expuso que el hombre era pecador. La ley era como un espejo que representaba o que daba la imagen del pecado del hombre. Así es que el hombre se rebeló contra Dios, contra la manera en la que Dios había diseñado que quería conducirlos, y esto representa las tablas de la ley. Recuerde, la ley es santa, pero no podía santificar a los hombres. La ley es perfecta, pero no podía hacer perfectos a los hombres. La ley es buena, pero no podía hacer buenos a los hombres. Así es que la ley representa, las tablas de la ley representan la rebeldía. Un corazón alejado de Dios, de los hombres. La vara de Aarón representaba también el rechazo al liderazgo que Dios había puesto. Dios había puesto a Aarón y a Moisés, y el pueblo quiso poner a otros líderes. Y entonces Dios les dijo, pongan una vara dentro del templo, dentro del tabernáculo, y la vara que reverdezca, esa será la vara que yo he escogido, el liderazgo, la familia que yo he escogido. Y por supuesto que la vara que reverdeció fue la vara de Aarón. Dios lo había escogido ya. Y entonces representa la rebeldía del pueblo de Israel contra el liderazgo. Y el maná representa también la rebeldía de un pueblo que ponía sus ojos en el pasado, en Egipto, y rechazaban la bendición, la bondad y la provisión de Dios. Cuando Dios les dio el maná, aún se quejaban de esto. Así es que también el maná representa la rebeldía del pueblo de Israel, la rebelión del pueblo de Israel ante la provisión, ante el corazón de Dios, ante el sustento que Dios era para el pueblo de Israel. Así es que todas estas cosas estaban dentro del arca del pacto, y Dios, mirando hacia el arca, miraba la rebeldía del pueblo, y entonces el juicio de Dios podía venir. ¿Y cuál era la resultante? Bajo estos términos, la muerte para los hombres. Así es que Dios le dijo a Moisés, sobre el arca vas a poner una tapa que le vas a llamar, se llama propiciatorio. Había 2 querubines ahí. Y sobre el arca, en el lugar santísimo, vas a derramar sangre. Es decir, vas a hacer un sacrificio y vas a derramar sangre. Y entonces la sangre iba a cubrir los pecados, la rebeldía del pueblo. La escritura nos enseña en Romanos que Dios pasaba por alto el pecado del pueblo hasta que viniera Jesús a pagar por los pecados de toda la humanidad. Así es que el arca representaba a Cristo, pero sobre el propiciatorio se derramaba sangre. Y esto es que representa también la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que, aunque en el tiempo de David, el arca representaba algo muy especial para David, porque David vivía en la dispensación de la ley, pero Dios le permitió hacer algo diferente. Dios le permitió establecer digamos que un tabernáculo especial, no como el de Moisés, pero sin faltar al respeto a lo que Dios había ordenado, pero de una manera muy especial. Así es que Dios trae esta decisión en el corazón de David para que David traiga el arca a Jerusalén. Y cuando David trae el arca a Jerusalén, en el camino sucede que lo traían en una carreta con 2 animales, y los animales tropezaron y el arca iba a caer de la carreta, y había un personaje que iba en la carreta cuidando el arca y trató de detenerla con sus manos para que el arca del pacto no cayera, y este hombre murió instantáneamente. Así es que en el versículo 7 dice, el furor del Señor se encendió contra Usa, era el nombre de aquella persona, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad por lo que hizo, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y David se entristeció por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. La palabra Usa en el hebreo significa fuerza, pero no la fuerza que proviene de Dios, pero la fuerza, el vigor que proviene de los hombres. La palabra Usa entonces significa fuerza, vigor de hombre. Y la palabra Pérez
que así fue como como David llamó a aquel lugar Pérez Usa, significa quebrar, quebrantar. Así es que David, en otras palabras, llama a ese lugar donde murió Usa por haber querido detener con su fuerza el arca de Dios. Pérez Usa, lugar del quebranto, del vigor o de la fuerza humana, del hombre. Dice hasta hoy, dice el versículo 9, y temiendo David al Señor aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer el arca del Señor a la ciudad de David, a Jerusalén, sino que la llevó a un lugar que se llamaba, o a la casa de Obed Edom. David llevó el arca a la casa de Obed Edom. Y el arca del Señor estuvo en la casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, David sacrificaba un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede leer después el capítulo completo. Pero el hecho es de que cuando David vio que aquel hombre que era parte de su equipo murió, y que llama a aquel lugar el lugar del quebranto del vigor o de la fuerza humana, de la fuerza del hombre, lleva el arca a la casa de un hombre que la Biblia dice era la casa de Obed Edom. Obed Edom era, dice, un oriundo o un ciudadano de Gat. Recuerde que aquella ciudad Gat era la misma ciudad de donde salió un gigante que David había derrotado, es decir, Goliat. Y aunque entre los judíos muy conservadores hay discrepancias entre si la casa de Obed Edom era de los filisteos o era de descendientes del pueblo de Israel, la verdad es de que la casa de Obed Edom representa a los gentiles, no a los israelitas o a los judíos. Y Dios bendijo la casa de Obed Edom. Y déjeme decirle que Obed Edom representa o significa siervo de sangre. Siervo de sangre. Obed Edom, siervo de sangre. Obed significa siervo. Edom tiene que ver con la palabra Adam. Y en su definición estricta y profunda significa sangre. Y recuerde que la palabra nos enseña en Levítico que la vida se encuentra en la sangre. Así es que Obed Edom significa, en términos prácticos, siervo de sangre. Y cuando el arca fue llevada ahí, que representa a los gentiles, y el arca representa a Jesucristo, y Obed Edom representa el siervo de sangre, David fue avisado que la casa de Obed Edom había sido grandemente bendecida por causa del arca. Así es que David fue y trajo el arca y la trajo a Jerusalén. Pero antes de hacer lo mismo, porque cuando la primera vez trajeron el arca, venían cantando y alabando al Señor, pero la segunda vez venían cantando y alabando, pero ofrecieron sacrificios. Es decir, David entendió la necesidad y el significado poderoso del sacrificio y de la sangre derramada. Recuerde, Dios le dijo a Moisés, tendrás que derramar sangre y esparcirla en el propiciatorio. Así es que David entendió esto y pudo llevar el arca a Jerusalén. Así que aquí hay 2 cosas muy importantes. La primera es que delante de Dios, el vigor humano necesita ser quebrantado. Mientras el hombre se considere fuerte y vigoroso en su propia opinión, en su propia prudencia, no califica. No califica, y no es porque Dios no lo haga así, sino no califica
para ser bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque no se acercará al Señor, porque no caminará en la prudencia de Dios, porque cree que lo puede hacer por sus propias fuerzas. Lo segundo que podemos entender aquí es que la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, es decir, la persona divina de Jesús derramando su sangre y quebrantando su cuerpo para justificarnos a ti y a mí, es algo esencial en la vida de cada creyente. Bien, ahora, habiendo entendido esto, de que Dios nos da un ejemplo de cómo en su presencia, que representaba el arca del pacto y para nosotros representa el Señor Jesucristo, el vigor y el esfuerzo del hombre no permiten que la fe pueda operar, porque el vigor y el esfuerzo del hombre separado de Dios tiene que ver con incredulidad. Entonces mire cómo dice la escritura en Amós capítulo 9 versículo 11. Amós capítulo 9 versículo 11 dice: en aquel día, y está hablando del futuro de Israel, dice: yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dice: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, recuerde la casa de Obed-Edom, que está hablando de la bendición del pueblo de Israel, y a todas las naciones, que dice el Señor que hace esto, dice el Señor que hará esto. Es decir, no solo al pueblo de Israel, pero Amós se está refiriendo también a los gentiles, es decir, a usted y a mí. Y aunque aquí habla acerca de la restauración futura de Israel, lo que es importante entender es que Dios está restaurando el tabernáculo de David. El tabernáculo de David, más allá de entrar específicamente en esto, tenía una peculiaridad. Además de que Dios lo había escogido conforme a su corazón, David era una persona que tenía intimidad con el Señor. No era perfecto, pero él tenía una actitud de adorador, de cantar, adorar, exaltar, reconocer el señorío, la honra y el poder de nuestro Dios. Y en Cristo Jesús, recuerde que Dios nos llama a ser adoradores en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y los tales es necesario que adoren. Y aunque en aquellos tiempos, en la época de David, el Espíritu Santo venía sobre ellos y se iba, nosotros recibimos una gran bendición. Fuimos nacidos de nuevo, creados en un nuevo espíritu, de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad, y Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones para estar permanentemente con nosotros. Es decir, Dios estará de manera continua con nosotros, y la sangre de Cristo nos redimió. Cristo Jesús no solo pagó nuestras deudas con su cuerpo, llevó nuestras enfermedades, sino que su sangre nos limpió de todo pecado y fuimos perdonados. Y así es que a través de la fe de Jesús podemos obtener, apropiarnos de la bendición de la redención eterna, que tiene que ver con la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Así es que es muy importante que entendamos que somos un ser espiritual que adora al Señor de manera continua. El creyente nacido de nuevo es un ser espiritual de pared a pared, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de norte a sur, de este a oeste. Somos espíritu y somos uno con el Espíritu de Cristo y somos como Jesús es. Y con la aspiración de que nuestra alma y nuestro cuerpo sean vivificados por el poder de Dios a través de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, en nuestra mente y en nuestro corazón, por la palabra de Cristo. Amén. Bien, así es que ahora le voy a pedir que me acompañe a leer 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo: el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es muy importante que entendamos aquí algunas cosas. Lo primero es que el apóstol Pablo tenía un mensajero de Satanás. Usted puede leer todo el capítulo, pero dice la escritura que Satanás había enviado un mensajero. Había personas que estaban trayendo conflicto a Pablo de una manera continua y constante en su ministerio. En otras palabras, es como si hubiera lobos en medio de ovejas. Y Pablo había identificado a estos mensajeros de Satanás. Y Pablo había recibido tanta revelación, pero dice la escritura que esos mensajeros, Pablo identificaba que habían sido enviados y estaban siendo enviados por el diablo en contra de él para causarle adversidad y conflicto, para que él no se exaltara sobremanera por la revelación de lo que él había recibido de parte de Dios, de parte de Jesucristo. Así es que el apóstol Pablo dice, yo le he pedido al Señor que quite esos mensajeros de mí. Es decir, el apóstol Pablo lo había intentado una y otra vez deshacerse de estos mensajeros de Satanás, y no era una enfermedad, como muchos piensan y creen, porque estaríamos hablando que si el apóstol Pablo habla en Romanos acerca de que el Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales y que tenemos el poder de Dios que no solo bendice nuestro espíritu nacido de nuevo, sino nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo pudiera estar sufriendo una enfermedad como un mensajero de Satanás y por el poder y la autoridad de Cristo no podía deshacerse de ello? Así es que es contrario al Evangelio, es contrario a la palabra que Pablo estuviera sufriendo alguna enfermedad. No estoy diciendo que Pablo no podía haber sufrido o podía haber padecido alguna enfermedad. Pero lo que estoy diciendo es que estos mensajeros no eran una enfermedad que tenía el apóstol Pablo, sino eran personas que venían en contra de él, que estaban siendo como una piedra en su zapato. Y el apóstol Pablo le había pedido al Señor que los quitara de él, es decir, seguramente él había intentado hacerlo, pero no podía, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que el apóstol Pablo dice, entonces me voy a gloriar en mis debilidades, para que el poder de Dios, el poder de Cristo repose en mí. Es decir, cuando el apóstol Pablo se consideraba débil, entonces él era fuerte. ¿Pero débil en qué? No débil de carácter, no débil para tomar decisiones, no débil para trabajar, no débil para amar, no débil para perdonar, no débil para creer la palabra, no débil para permanecer en la palabra, no débil para hacer caso omiso del Espíritu, no. Débil a su propia opinión, débil a su propia prudencia, débil a sus fuerzas separadas de Cristo, débil a su carne. Ahora, dice aquí, me gozaré en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por causa del Evangelio, no por causa de los errores. Es decir, Pablo no está confirmando ni afirmando que cuando nosotros cometemos errores y vienen problemas, entonces nos vamos a gozar en esos errores. No, Dios no nos llamó a vivir bajo las experiencias de nuestras equivocaciones. Dios nos llamó a vivir bajo la experiencia de su palabra, bajo la experiencia de Cristo. Si tú quieres justificarte bajo la experiencia de alguien o tu propia experiencia, estás completamente equivocado, estás en un error. No vamos a juzgar la benignidad y la bondad de Dios, la gloria de Cristo, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, la palabra de Dios, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a las experiencias de otros humanos, pero de acuerdo a la experiencia misma de Jesús en la cruz del Calvario, de acuerdo a lo que el Señor dice, de acuerdo al carácter poderoso de la palabra, de acuerdo a la fe, a la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que es muy importante que seamos cuidadosos y entendidos aquí, pero el apóstol Pablo dice, entonces cuando yo soy débil, en Cristo soy fuerte, porque el poder de Dios está manifestándose en mi vida. Así es que cuando el apóstol Pablo habla de la debilidad, esta palabra en el griego es la misma palabra que el mismo apóstol Pablo utiliza en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y con esto vamos a terminar.
En Romanos capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aunque aquí la palabra debilidad podría emplearse para todo tipo de situaciones, la palabra debilidad en el griego es usada también en los evangelios de Jesucristo cuando Jesucristo sanaba a personas con diferentes tipos de problemas y de enfermedades. Pero esta palabra en el griego también se usa para situaciones que no son necesariamente enfermedades del cuerpo, pero situaciones que se presentan en la vida de las personas, es decir, adversidades, dificultades, problemáticas en donde el creyente no puede alcanzar la victoria o no puede conducirse para apropiarse de la victoria que ya nos fue dada en Cristo, vivir en lo mejor de Dios en cierta área de nuestra vida por causa de esas debilidades. Y a veces esas debilidades no las podemos entender ni comprender por qué están ahí y cómo es que vamos a deshacernos de ellas. Así es que, así como el apóstol Pablo intentó y rogó al Señor y el Señor le dijo, no voy a quitar esas debilidades, esos mensajeros delante de ti, sino que cuando tú eres débil, mi poder se perfecciona. La gracia dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Recuerde que la gracia, tenemos acceso a ella, a la bendición de tan abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el Padre nos concedió por amor, a través de la fe. Así es que cuando el apóstol Pablo en Romanos 8 dice que a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. A veces hay situaciones que humanamente no podemos entender. Pero recuerde, Dios nos llamó a tener comunión con su Espíritu. El Señor Jesucristo en su palabra nos dice, y esto es a través del apóstol Pablo también, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo que está en todo creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo que está en todo creyente nacido de nuevo, fuimos llamados a tener comunión con Él. Comunión significa continuidad, continua intimidad, continua relación. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es quien nos revela todas las cosas, es quien nos conduce en la verdad, nos guía en la verdad. Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Cuando somos débiles, podemos decir que somos fuertes por causa de Él. Cuando desistimos hacerlo a nuestra manera, entonces estamos aceptando hacerlo, vivir en la manera de Dios. Así es que el Espíritu Santo nos ayuda en cualquier debilidad, en cualquier situación que no entendamos. Recuerden, la palabra es la que nos ayuda a discernir entre lo que es carnal y lo que es espiritual. La palabra es viva. Cuando la palabra se siembra, se escribe en el corazón, produce fruto. Y entonces la fe manifiesta de manera gloriosa en el ámbito físico, en el ámbito material, lo que ya nos fue concedido por gracia y que se encuentra en el ámbito espiritual. La fe hace tangible la esperanza, y la esperanza es ver lo que ya es, pero que no está presente en este momento. La esperanza es una expectativa del bien de Dios, es ver lo que ya Dios nos concedió, lo que ya existe, lo que ya es, pero que no está presente. Y la fe hace tangible, hace real la esperanza. La esperanza es como una imagen o como la imaginación positiva de lo que Dios ya nos concedió. Es cuando nosotros estamos siendo renovados por el poder de la palabra de Dios, estamos concibiendo en el corazón, estamos imaginando. Recuerde, Dios ha provisto la imaginación, y nuestra imaginación tiene poder cuando es aprovechada por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así es que la ayuda del Espíritu Santo está disponible en todo momento. Pero así como hemos dicho ya que el Señor Jesucristo no dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, como una opción, y así como el Señor nos dice en su palabra, no te guíes en tu propia prudencia, sino confía en el Señor, no como una opción, así también el Señor nos dice, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo porque no sabemos pedir como conviene. Él nos ayuda en toda debilidad, a hacernos fuertes para apropiarnos de la victoria que ya Cristo Jesús nos concedió en la cruz del Calvario.
Así es que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, no como una opción, sino como algo necesario. Necesitamos el descanso y el refrigerio del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo. Necesitamos caminar en su prudencia y no en la nuestra. Necesitamos estar unidos a Cristo. Necesitamos deshacernos de nuestro vigor y de nuestro esfuerzo, pero convirtiéndonos en débiles. Pero recuerde, no débiles en la carne en el sentido de sucumbir o ceder al pecado, al egoísmo, a la falta de perdón, al odio, a la vanidad, al amor al dinero. No podemos ser débiles para sucumbir ante la pereza, ante la negligencia, ante cualquier otra situación, ante la enfermedad, ante la adversidad, pero tenemos que entender que no vamos a intentar hacerlo por nuestras propias fuerzas. Recuerdo cómo, si usted pudiera concebir cómo es que David, siendo un joven, luchó contra Goliat, y todo el ejército de Israel habían sido amedrentados por las palabras de aquel gigante, y cómo David se presentó siendo prácticamente nada, siendo débil, pero él se presentó convencido, él estaba convencido, estaba sumergido en la convicción que Dios le había puesto en su corazón, que el Señor era el que iba a pelear la batalla y él simplemente era un instrumento. Así es que tú y yo somos instrumentos del Señor, tú y yo somos instrumentos de bendición para muchos, tú y yo somos peregrinos en esta tierra, tú y yo somos tan amados, tú y yo por Cristo somos tan aceptados que debemos de caminar en la fortaleza del Señor, en el poder del Señor, en la ayuda del Espíritu Santo de una manera continua, considerando siempre permanecer en la palabra, aprovechando todo tiempo para orar en el Espíritu y estar conscientes de que el Espíritu de Dios es una persona, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es nuestra fortaleza, y cuando nosotros permanecemos débiles a atender a nuestra carne, a los deseos de nuestros sentidos, pero permanecemos firmes ante la palabra del Señor, entonces caminaremos en lo mejor de Dios y en la victoria que Cristo Jesús nos ha concedido por gracia en su obra terminada, completa y perfecta. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Señor, gracias por este tiempo y gracias por la vida de las personas que están escuchando y viendo este mensaje, que la luz de tu espíritu alumbre sus corazones para que permaneciendo en tu palabra sean verdaderamente aquellos que conquistan por la fe la victoria, la fortaleza, el poder que proviene de ti. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.